De nuevo con vosotros, mis alumnos de primero de bachillerato B del IES El Olivo. Vamos a continuar, aprovechando el buen tiempo que hace hoy, a contaros algo sobre la filosofía contemporánea, y como sabéis ya terminamos aquí, ¿verdad?, el tema este primero introductorio, que era qué es la filosofía. Pues bueno, como sabéis del tema anterior, terminamos en Kant y vimos que había un total conformismo con el poder de la razón, ¿no? La mayoría de los filósofos concedían al atrévete a pensar, a la confianza en poder conocerse un montón de cosas, y la filosofía del siglo XIX y XX se va a caracterizar porque ese avance de la razón propio de la Ilustración se va a poner un poco en entredicho, un poco bastante. Y esto va a surgir en la filosofía del siglo XIX con lo que Paul Ricoeur llamó la filosofía de la sospecha. ¿Y la filosofía de la sospecha qué es? Pues son tres autores que van a conformar cierto escepticismo en el pensamiento, cada uno desde un punto de vista. Y estos tres pensadores sospechaban que algo no iba bien en el tema de la razón. Es decir, no todo era racional. Bien, y no hemos hablado en el capítulo anterior de un autor que vino inmediatamente después de Kant, que era Hegel, que dijo, ¿verdad?, que la realidad era la idea y el desenvolvimiento de la idea. No vamos a entrar en eso. Pero sí que de alguna manera estas filosofías de la sospecha iban un poco a contradecir este afán o ideal de la razón de saberlo todo o de reducirlo todo a racionalidad. Entonces algo no va bien en la razón. Y aquí destacan tres grandes filósofos que Paul Ricoeur, vuelvo a repetir, describió como filósofos de la sospecha. El primero de ellos fue Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche. Bueno, nos vamos a sentar y ponernos cómodos. Y como sabéis, la corriente de Nietzsche, ya lo estudiasteis el año pasado en cuarto, se llama vitalismo, porque considera que los instintos deben estar por encima de la razón, ¿vale? Los instintos, toda la parte pasional del hombre, ¿no?, se deben superponer a la parte racional, porque la razón en el hombre, dice, no es sino más bien un mecanismo de defensa como cualquier otro. Por lo tanto, más vivir, menos racionalizar. Como sabéis, la filosofía de Nietzsche es sorprendente, no podemos entrar ahora a analizarla porque será cuestión de más adelante, ¿no? El segundo es Freud, que dice que no todo es conciencia, sino que el hombre mayormente está hecho de procesos inconscientes o dictados por la propia inconsciencia, es decir, por el instinto y no por la razón. Genéticamente o biológicamente, si queréis, es anterior el inconsciente, ¿verdad?, que el consciente, porque es un proceso primario. El consciente o el yo, ¿verdad?, sería secundario, ¿vale? Por lo tanto, esa confianza en la razón no es tan, ¿verdad? Y por último, Marx, sabéis, en su crítica, sabéis toda la teoría de la sociedad comunista y toda la lucha de clases y todo este tema, porque yo sé que Ricardo lo explicó muy bien el año pasado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el dicho de Hegel, ¿verdad?, de que la realidad es racional, pues no, porque hay elementos irracionales. Por ejemplo, ¿por qué un obrero tiene que trabajar tantas horas al día para comer? O por qué tiene que haber clases y unos tanto y otros tampoco, ¿verdad? Por lo tanto, no hay racionalidad en la realidad, ¿no?, etcétera. Bueno,
esta filosofía de la sospecha que os hemos descrito aquí a voz de pronto, y sin tampoco ningún dato nada que hablar, ¿verdad? Va a desembocar en el siglo XX y después en muchas corrientes de filosofía, ¿vale? Muchas corrientes que ahora aquí no podemos sino apuntar, ¿no? Porque tampoco podemos realmente sino citarlas y decir algún autor, ¿no? En primer lugar, es muy importante en el siglo XX lo que se ha llamado en llamar el giro lingüístico, es decir, la filosofía se va a dedicar verdaderamente a analizar el lenguaje y aquí destacaría la filosofía analítica, y dentro de la filosofía analítica hay al menos dos autores de suma importancia, como son Wittgenstein y John Searle, sin hablar de Bertrand Russell, etc., ¿no? Después la corriente hermenéutica, donde destacaríamos, bueno, sabéis que la hermenéutica es la interpretación o darle sentido a los actos humanos, sean escritos, ¿verdad?, etcétera. Aquí destacaría Gadamer, Dilthey, Paul Ricoeur, del que hemos hablado antes, etcétera. Después la corriente psicoanalítica sigue, ¿verdad?, después de Freud con Carlos Jung, Adler, etcétera, ¿vale? Y sobre todo con Jean Lacan en Francia. Hay otra corriente que es la corriente fenomenológica, donde destaca Husserl y todas las investigaciones posteriores de Heidegger, Paul Sartre, cuya corriente también se le puede llamar existencialismo, ¿vale? El famoso existencialismo. Después está la corriente que quizás más se habla en el siglo XX y XXI, que es la posmodernidad, ¿verdad? Porque todos habéis oído hablar de eso que se llama la posverdad, que ya veremos después lo que es, etcétera, donde destacan Gianni Vattimo, Gastón Bachelard, Lyotard, etcétera. Después también hay una corriente fuerte dentro del cristianismo, que es el personalismo, ¿verdad? El personalismo cristiano, defendido por Gabriel Marcel, Mounier, también Paul Ricoeur. Y por último voy a citar, hay muchas más, pero voy a citar el estructuralismo filosófico, que se inaugura con el estructuralismo lingüístico, ¿verdad? Es decir, el estructuralismo que lleva a cabo la filología de Saussure, todos sabéis, el curso de lingüística, y que está desarrollado después por Lévi-Strauss, y que lo lleva a la antropología, Althusser, que lo lleva al marxismo, y Foucault, que lo lleva pues al tema de la psiquiatría y de las instituciones. Y bueno, no os quiero dar más datos sobre esto, porque esto es, como sabéis, simplemente introductorio. Damos por terminado el tema 1 y volvemos ya la próxima semana a dictaros la clase de la unidad didáctica 2. Chao, chavales.